Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elsa Chabot, soy fotógrafa y los saludo en este evento a distancia por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y el objeto de este video es promocionar y darles información acerca de una exposición que vamos a tener aproximadamente en el mes de octubre. Yo empecé mi carrera fotográfica en la Academia de San Carlos. Le decíamos Academia de San Carlos, que era la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y empecé en el año de 1977. Una compañera me hizo el favor de inscribirme en el taller de fotografía y pues me dio curiosidad. Fui a ver a la maestra, me encantó y me quedé en el taller y me quedé para siempre con la amistad de la maestra Katy Horna. La maestra Katy fue una refugiada húngara que vino después de la guerra y se estableció en México. Sus últimos años, sus últimos más o menos 20 años, se dedicó a ser maestra en la academia. Y pues para mí fue una fortuna poder haber tenido este encuentro porque modificó completamente mi vida para bien, me dio un oficio del cual pues he vivido más de 40 años. Y es un oficio con el que yo he tenido mucha afinidad por mi carácter. A mí no me gusta estar encerrada, no me gusta tener jefes, no me gusta seguir rutinas. Y la fotografía pues es un oficio ideal para esto. La fotografía es como muy elástica porque se puede adaptar a muchos temperamentos. Si hay personas que les gusta estar en el estudio, la fotografía, hay una gran cantidad de trabajos para estudio. Si hay gente que no soporta estar encerrada, pues hay muchísimo trabajo en locación y es muy variado. Gran parte de mi carrera ha estado dedicada a proyectos editoriales, desde libros, revistas, portadas, calendarios, agendas, todo ese tipo de impresos. Los trabajos que normalmente me tocó poder proponer, mis propias ideas, de la manera en como yo me manejé con mis clientes. No es como en la publicidad que tienes que seguir un layout, un guión, sino que me dejaban proponer mis ideas y eso me dio la posibilidad de desarrollar mis propios proyectos. Digamos que me entrenó para poder desarrollar mis propios proyectos, que ahorita ya casi me dedico el 100% del tiempo a hacerlos y pues también a vivir de ellos. Un proyecto que para mí fue muy importante es haber trabajado para Kodak, la división de profesionales de Kodak, que dirigía Carlos Enríquez. Él me dejó hacer una agenda del dulce. Este es un proyecto que me ha perseguido 3 veces, porque primero hice un trabajo para Casa del Lago, que fue ilustrar una exposición del dulce y el pan mexicanos. Después Kodak me encarga hacer una agenda y un calendario. Y después hice un libro para HSBC del dulce mexicano. Entonces van 3 veces y las 3 veces se ha desarrollado diferentes conceptos. Yo siempre trabajo dibujando los conceptos, siempre. O sea, siempre tengo mis
cuadernos donde mal dibujo, porque no sé dibujar, pero con que yo le entienda mis dibujos es suficiente, y genero el concepto del proyecto que vaya a hacer a mano, y ya cuando paso el set, a veces quedan igual, a veces los varía un poco, pero en general quedan bastante parecidos a los dibujos que realicé. Siempre los objetos, las combinaciones que voy a usar, siempre los planeo desde antes, no dejo tantas cosas al azar. No soy una fotógrafa así espontánea, sino siempre trato de imaginarme cómo van a ir las fotos primero y después las realizo. Cosa que por supuesto pues no pasa cuando uno va a fotografiar cualquier cosa en la locación, pues ahí sí hay un margen muy grande o todo el margen, ¿no? de sorpresa, porque uno no puede planear realmente lo que va a fotografiar cuando sale. Mi carrera ha sido más orientada a la fotografía de estudio. Hice mucho reproducción de obra de arte, y pues de los proyectos más bonitos que les comentaba, que fueron como muy importantes para mí, fue el proyecto que me dejó Kodak. Primero me dejó la agenda y el calendario del dulce, y fue importante porque ningún otro país en el mundo, siendo Kodak pues la empresa más grande a nivel mundial, que en ningún país se le había ocurrido hacer una agenda para mandársela a pues la división profesional de Rochester. Todos los demás países recibían la agenda que se editaba año con año en Rochester. Entonces llamó mucho la atención que un país se hubiera atrevido a hacer algo propio, y por eso usamos el tema del dulce mexicano, porque tenía que ser algo muy nuestro, algo que hablara de México, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, lo planeé con cartones. Entonces hice unas escenografías, unos pequeños montajes con los cartones, poniendo casi nada más un solo dulce como personaje en la foto. Y pues así fue como se desarrolló todo este proyecto, con fondos de colores que se usan en el estudio para hacer fondos de luz, que son exposiciones múltiples, un trabajo bastante complicado. Y pues así es como se hizo, y como gustó, el año que sigue me dejaron hacer un proyecto, el primer proyecto digital que se hizo en México, que fueron 8 fotografías montadas, como ahora se hace en Photoshop. Por entonces no había ni computadoras, ni Photoshop, ni nada. Era una máquina que manejaban en Custom Color, que se llamaba Premiere, y la maestra Elian Torres hizo los montajes. Yo estuve ahí todo el tiempo pues diciéndole para acá y para allá y muévele, otra vez basado todo en dibujos, que primero mostré al cliente para su aprobación, desde luego. Y pues este proyecto tuvo bastante repercusión por lo mismo, porque era algo completamente nuevo, era algo, la gente se sorprendía muchísimo porque era absolutamente imposible hacer esos montajes en cámara. Antes hacíamos lo que se llamaban sándwiches, que hacíamos, poníamos 2 negativos o 2 transparencias y las acomodábamos y hacíamos un montaje. Era como antes se hacían los montajes, o como los hacían los surrealistas, que eran recortar fotografías y pegarlas y hacer el montaje. Pero estos montajes así fantasiosos que se hacían que se empezaron a hacer con esta máquina, pues era algo ahora sí que nunca visto. Y
Pues es que hice muchísimos, he participado en 53 proyectos editoriales, más fotos sueltas y en fin, un montón de cosas que uno no cuenta, pero que finalmente no cuenta porque no son como un proyecto estructurado, pero que pues se hicieron muchas fotos. Y mi primer cliente fue Fernández Editores, con el que duré más de 10 años haciendo fotografías de todos tipos. Hacían libros para niños y rompecabezas y todo. Fue un súper buen cliente para mí. Y también, no sé, quisiera mencionar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me dio bastante trabajo en una época. Hicimos muchos libros. Y otro proyecto que me gustó mucho fueron 4 libros que se hicieron para HSBC, que eran ediciones muy grandes, como de 12,000 ejemplares, y que se repartían en el mundo. Había edición bilingüe y edición en español, porque se iban a Londres y a Singapur. También tuvieron temas mexicanos, como les decía, el dulce, flores, bebidas mexicanas. Entonces estos libros pues también fueron importantes. Y bueno, muchos otros proyectos. Yo creo que la fotografía es un medio ideal para expresarnos. Es un medio que parece fácil, o sea, yo empecé a ser fotógrafa porque pensé que era más fácil que dibujar y que pintar, ¿no? Pero después te das cuenta que no es tan fácil, porque primero, antes era bien difícil hacerte del oficio, sobre todo si ya pasabas a formatos medios y formatos de cámara grande, como fue el caso que yo decidí, porque era donde había más dinero, ¿no? Era donde realmente te pagaban más, con formato medio o formato grande, que casi en general se hacían transparencias, y así se tenía la actitud de un paso. Entonces pues, o te sabías cómo hacerlo o no te salía la foto, y entonces pues sí tenías que trabajarle para poder tener el oficio, y después ya pues hacerte de la técnica y del equipo de iluminación. Pues también me costó unos buenos años para ese aprendizaje. Y sobre todo no había lo que hay ahora, que son o escuelas, o había también, en realidad no había ninguna escuela de foto. Había 2 escuelas de cine, pero no había ni una escuela de foto. Y por lo tanto pues te la llevabas por la libre, a prueba y error. Y después tampoco no había la facilidad que hay ahora de todos los tutoriales que hay en YouTube, que uno dice, bueno, ahora quiero aprender tal cosa, pues te metes a San Google y pues ahí te sale montones de tutoriales que te ayudan muchísimo a tener un entrenamiento prácticamente gratuito. Nosotros no teníamos eso, pero ahora creo que el reto para los fotógrafos, y sobre todo para los fotógrafos que se quieren dedicar al arte, creo que es un reto muy grande, porque nosotros teníamos muy poca información visual. Sí teníamos libros que nos costaba trabajo obtener, pero que se podían obtener o consultar, libros de arte, de historia del arte, de historia de la foto, de grandes fotógrafos, pero actualmente es un asedio de información, exceso de información gráfica, que es, yo creo que plantea un reto fuerte con respecto de la originalidad, porque como todo el tiempo estamos asediados por cosas, además por cosas maravillosas que se hacen a nivel mundial y tenemos acceso a verlas,
Dice uno, bueno, pues ya, o sea, yo era mi idea, ya la hizo, ¿no? Y así todo el tiempo, ya con un colega digo, bueno, ya ahorita nos conformamos con hacer las cosas impecables, con tratar de hacer las cosas súper bien hechas, porque pues entre que es una población mundial enorme, entre que ya no necesitas ser un gran técnico porque la fotografía se ha facilitado muchísimo con lo digital. Antes sacabas tus fotos, corrías al laboratorio, los dejabas en la madrugada, te ibas en la mañana a verlas diciendo, ay, que haya salido, porque no se sabía realmente, ¿no? Exactamente cómo iban a quedar, y tenían que quedar perfectas porque no había retoque. Entonces nada que tuvieran ni un pelito, ni una mancha, ni nada, o sea, tenía que quedar perfectas. Por un lado, los programas nos han hecho más flojos, porque pues ya el set ya se monta como sea, pero por otro lado, como nos posibilita para hacer montajes y efectos y todo, pues necesitamos doble vida para poder estar en la computadora y en el set, porque implica muchísimo trabajo la edición, pero al mismo tiempo implica posibilidades increíbles que antes simplemente no teníamos. Total que pues la verdad la fotografía sí me ha dado una vida primorosa, como dicen los fotógrafos ambulantes, realmente muy variada, muy divertida, no se acaba nunca y es algo padrísimo, para mí ha sido algo maravilloso. Y les quiero comentar acerca de la exposición que vamos a tener para octubre. Estaremos haciendo un pequeño videoclip ya que vayamos a tener la fecha exacta, que ya la pandemia nos permita que baje la pandemia para que se pueda abrir el museo. Tentativamente es en octubre, y esta exposición es como una segunda parte de una primera que se hizo hace años en el Museo Archivo de la Fotografía, y esta exposición se llama Iban guiados por una estrella y trata de la tradición que hay en México de ir en la Navidad a retratarse con los personajes que se disfrazan de Reyes Magos, y está el fotógrafo tomando la foto en los sets. La primera exposición que se hizo es de un trabajo que hice hace muchísimos años, en 82-83, para Casa del Lago, que me encargaron hacer una exposición sobre los fotógrafos ambulantes, que entonces era un oficio vigente. Se hacían las fotos en unas cámaras hechizas que ellos hacían, que tenían el laboratorio en la parte de atrás de la cámara, y de la mitad de la cámara para adelante era en sí la cámara con el fuelle, el lente, etc. Esta exposición es una exposición que la hice con la intención de hacer un homenaje a los fotógrafos ambulantes. Ya casi el único reducto que les queda, después de haber sido un oficio que estaba por toda la ciudad, por las iglesias, las plazas, los jardines, durante todo el año, ya casi el único reducto que les queda importante es el de la fiesta de la Navidad. Este oficio ha sobrevivido por más de 100 años, generó un gremio que le dio de trabajo a muchísima gente, a muchas familias, y era un oficio que se heredaba entre ellos de generación en generación. Fue un oficio
que les dio buena vida, muy bien pagado, y ha sido reducido debido, número uno, a los cambios tecnológicos. Como ellos decían, antes yo era el don fotógrafo, el señor fotógrafo, y la verdad, hacían fotos de identificación, ya no las hacen, sus caballos, sus telones, todo ya se acabó prácticamente, ya casi no existe. Y la fiesta que sí sigue vigente es la Navidad. Una de las cosas que les afectó muchísimo ha sido el cambio de la Alameda, cambiaron algunas otras locaciones, ahorita están en la calle de Buenavista desde hace como 10 años, pero conviven con toda una feria. Aunque ellos son la atracción principal de la feria, la gente llega a la feria y gasta en juegos mecánicos, maquillajes, comida de todo tipo. Cuando llegan al set de los fotógrafos ya no se sacan tantas fotos como antes. Yo me sentiré muy contenta si esta exposición motiva a la gente a que vayan en la Navidad a hacerse su retrato, porque sería una pena que esta tradición se perdiera por falta de nuestro apoyo, por falta de difusión. Es un evento de veras fantástico, es un evento familiar. Tengo algunas fotos con 20 personas subidas en los escenarios, van las familias, los abuelos, los nietos, todos los papás, los primos, los tíos, todos van a retratarse. Y es un evento muy divertido, muy nuestro, en el que sigue siendo importante hacerse la foto del recuerdo. Hay, yo creo que muy pocos países que puedan decir que tienen una tradición tan, ¿qué puedo decir?, tan inigualable como esta, tan insólita, en lo que las gentes hacen sus escenarios. Subirse a un escenario de estos es como subirse a una obra de teatro, de veras. Es como un espacio en el tiempo en el que tú llegas, te subes a un elefante de 2 metros y te vas con tu foto del recuerdo en un escenario insólito, que no tiene explicación. Admiro y respeto muchísimo a este gremio porque han tenido una resiliencia con todos los embates que hemos sufrido, las devaluaciones, los cambios de ubicación, los cambios tecnológicos, y siguen, ¿no? Siguen por el amor al oficio, tratando de no dejar morir esta tradición. Ahora ha habido algunos cambios, por ejemplo, ya hay mujeres fotógrafas, ya hay mujeres que son dueñas de los sets, e incluso ya hay reinas magas. Todavía se ponen bigotes y barbas. Yo esperaría que este año hubiera ya solamente las reinas magas, ¿no? Me encantaría que se diera esa evolución que se va a dar porque la presencia de las mujeres cada vez es más fuerte, ya son asistentes, como les decía, las mismas fotógrafas. Entonces es padre ver cómo también la mujer ha incursionado en este oficio. La intención de hacer esta exposición para mí, este trabajo, fue la de hacer un homenaje a los fotógrafos ambulantes.
Ellos llevan sosteniendo este oficio por más de 100 años, generando un gremio y dándole trabajo a generaciones y generaciones de personas que los han mantenido a ellos y a sus familias. No sé, hay generaciones de 4, 5, 6 que han ido heredando el equipo, el conocimiento, las plazas. Entonces fue un oficio muy importante en México, y para mí fue necesario dejar el registro de su trabajo, porque admiro su persistencia, admiro su resiliencia, cómo han podido sobrevivir a una devaluación tras otra, a los cambios de lugares y sobre todo a los cambios tecnológicos que les quitaron prácticamente todo su oficio. Entonces, que sigan, es mucho el amor que tienen por su profesión y por este evento de la Navidad para seguir luchando por sostenerlo. Y lo primero que quise hacer fue retratos de ellos para darles importancia. Entonces, por los últimos 5 años iba yo a la feria temprano, antes de que la abrieran. Iba yo, no sé, como a las 2 de la tarde, y empezaba yo a cazar a los que ya habían llegado y ya se habían disfrazado, y los ponía en contra de los sets de los fotógrafos que estaban envueltos en telas o en plásticos, o contra los fondos de la feria, para sacarles tal cual retratos de solos y por tríos, ¿no? El trío de los reyes, la tercia de reyes, pero con la intención de que fueran retratos. Al segundo o tercer año dije, no, pues tengo que fotografiar los escenarios, pues son fantásticos, fabulosos, tengo que fotografiarlos. Y después fotografiar a los fotógrafos mismos trabajando. Era importante decir que pues, ya habían cambiado tecnológicamente a digital. Hay un solo proveedor que les renta las impresoras y les dan los calendarios, les venden los calendarios con el año en curso, más bien con el año siguiente, ¿no? Y ahí es donde insertan la foto. Actualmente los calendarios, junto con la foto, los venden en 2 tamaños. El chico cuesta 100 pesos y el grande 120. El del 2020 fue lo que costó, y pues en los días buenos yo le calculo que más o menos sacan unas 300 fotografías. No todos los días son buenos en la feria. La abren del 20 de diciembre al 6 de enero. Hay la intención de hacer un libro de este proyecto. Este libro sí va a ser en blanco y negro y color. El libro anterior, que se editó de la otra exposición, fue en blanco y negro nada más, se llamó Fotógrafos de Agüita, pero este libro sí va a ser en color y en blanco y negro. Otra cosa que quisiera mencionar acerca de la foto es que yo digo que la foto es como un teletransportador, porque puedes estar al mismo tiempo te lleva a hacer fotos en, no sé, la zona reservada del Palacio Nacional, y de ahí te puedes ir a otro día a hacer fotos de alfabetización bilingüe, que ese proyecto también fue un proyecto padrísimo, fue pues, de mis primeros trabajos, que hice unos meses cartillas de alfabetización bilingüe para Mariana Jampolsky.
en donde se hizo, no sé exactamente cuál es el nombre, pero como la transliteración de los idiomas orales a idiomas escritos, y los maestros rurales hacían el guión para hacer sus propias cartillas para enseñarles a leer y escribir a los niños, tanto en español como en su lengua materna. Entonces, pues, se iba uno ahí en barco, en burro, te quedabas de ver en la sierra, o sea, eran realmente unas aventuras que hoy no haría, pero pues, entonces se pudo hacer, de hacer esos trabajos increíbles, porque visitabas lugares que de otro modo jamás no te hubieras ni enterado de que existían, y te contacta con gente increíble, con artistas que vas a fotografiar, con científicos, es que es una variedad increíble la que la fotografía te permite acceder, ¿no? Tanto de situaciones como lugares, como de personas. Por lo que creo que sigue siendo un oficio muy atractivo. Y al mismo tiempo quisiera comentar que me preguntan que si yo le puedo decir algo a los jóvenes. Yo podría decir que ahorita, yo creo que en el futuro se van a hacer escuelas mucho más interdisciplinarias, porque la tecnología está entrelazando toda una serie de tecnologías con lenguajes, y haciendo productos nuevos. Y eso lo vemos en las redes todo el tiempo. Que ya no puede haber una escuela nada más de cine, o una escuela nada más de fotografía, o una escuela nada más de diseño o de arte. Creo que desde que yo entré a San Carlos siempre se trató de hacer algo más holístico, en donde se pudieran integrar diferentes técnicas para que el alumno pudiera tener todos los recursos que se pudieran a su alcance para generar sus proyectos. Y actualmente ya el 80% de las cosas son digitales, entonces necesariamente va a haber una interacción cada vez más ineludible de la conjunción de diferentes técnicas. Y tal vez dar un tronco común, como siempre se quiso hacer, con salidas en especialidades diferentes. Y también la digitalización ha propiciado los trabajos en comunidad, los trabajos en conjunto, porque tienes que recurrir al editor de video, al sonidista, ¿no? para hacer cualquier cantidad de cosas. La comunicación ya es toda por internet y no hay vuelta para atrás. No es una tecnología que sigue avanzando y avanzando y avanzando. Y yo creo que, pues mi consejo sería que mientras más recursos pudieran aprender, pudieran disponer, va a ser mejor en el futuro, porque la competencia está fuerte por la sobrepoblación, básicamente, ¿no? Antes éramos muy pocos fotógrafos profesionales, ahora hay muchos y que hacen 1000 cosas, porque manejan edición de video, manejan diseño, manejan páginas web, manejan todo tipo de programas, ¿no? Ahora hacen cosas así increíbles como mappings y
bueno, ya cosas muy complejas, transmisiones satelitales en vivo al mismo tiempo. Bueno, en fin, ya la tecnología está imparable y pues yo eso sería como el consejo que les podría dar. Yo quiero agradecer al Museo Archivo de la Fotografía que me ha apoyado para hacer esta exposición, y la Secretaría de Cultura ha hecho de la Ciudad de México, pues está haciendo un gran esfuerzo para continuar con el trabajo de la promoción de las exposiciones, y pues les agradezco muchísimo su apoyo. Esperamos verlos. Es una exposición que por el tema pues es también una exposición para niños, entonces pues les vendremos informando ya de la fecha precisa de cuándo vamos a hacer esta exposición, y pues nos vemos pronto, nos vemos en el MAF.